cada vez que me olvide. No se preocupen si me interrumpen o algo. Estoy grabando. Muchas gracias. Entonces, como les decía, los experimentos de Crookes y Thomson eran experimentos sobre los rayos catódicos. En el primero, se nos mostraba que los rayos catódicos se propagan en línea recta. En el segundo, al cambiar la polaridad, podemos ver que esta ruletita del centro cambia de dirección, dependiendo cómo esté la polaridad. Y esto mostraba que los rayos catódicos poseen masa. Y como les decía, este experimento de aquí se parece bastante al que ya vimos anteriormente, y que tenía una crucecita. De igual forma se le conectan los lagartos. Aparece esta luz fosforescente, pero se desvía. Al poner un imán aquí en la mano de aquí, tiene un imán y entonces la luz se desvía. Esto nos quiere decir que los rayos catódicos poseen carga eléctrica. Por eso es que son atraídos por el imán. Como les dije, estos experimentos están en el primer video del aula virtual para que lo vean de mejor manera en su tiempo libre. Y bueno, a partir de estos experimentos apareció el modelo atómico de Thomson. El modelo apareció el modelo atómico de Thomson, el modelo del pudín de pasas. Como podemos ver, era formado por se podría decir una bola enorme de carga positiva que estaban incrustadas de bolas pequeñas de carga negativa. Luego vino Rutherford con otro experimento. En su experimento consistía de una fuente de partículas alfa. Las partículas alfa esperen un momentito. Las partículas alfa son... Perdón, se me fue de la mente. Ok, las partículas alfa son los núcleos de átomos de helio ionizador. Entonces, en este experimento se lanzaba un pequeño rayo en una lámina de oro. Pero este rayo no atravesaba de manera recta. Se desviaba varias veces, como ven aquí. Varias partículas se desviaban, algunas ni lograban pasar, rebotaban. Entonces, básicamente, este experimento mostraba que hay algo sumamente pequeño en el corazón del átomo. De esta manera, lograron deducir esto, de que en el átomo había espacios vacíos por donde podían pasarlos el pequeño rayo de núcleo de partículas alfa, que son los núcleos de átomo de helio ionizador. Entonces algunos podían pasar por aquí, otros rebotaban. Si chocaban en el núcleo, rebotaban. Y de igual forma, si chocaban acá en las bolitas de carga negativa, se desviaban un poco. Entonces, con todo esto,
que se descubrió a partir de este experimento se dedujo que hay espacios vacíos en el átomo. También que hay cargas negativas moviéndose. Y que también tiene un núcleo con carga positiva. Todo esto se dedujo a partir del experimento que les mencioné aquí. Como les dije, hay un video sobre este experimento, dura 3 minutos, más o menos, está en el aula virtual. Entonces, no estaría mal que lo revisen para que entiendan de mejor manera. Hasta aquí entonces, hasta este modelo atómico de Rutherford, solo se tenía noción de las cargas negativas y de las cargas positivas. Ya en 1932 se descubre el neutrón, gracias a James Chadwick, que igual es otro experimento, pero mm, podemos no mencionarlo. De esta forma se conforma el átomo moderno, el que usualmente estudiamos, el que está compuesto por órbitas, que tiene un núcleo lleno de protones y neutrones, y que en sus órbitas se mueven los electrones de carga negativa, de carga positiva, y recordemos que los neutrones tienen carga neutra, que la podemos representar con un cero. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ¿verdad? Solo son experimentos. En fin. Entonces aquí tenemos una pequeña evolución de los diferentes modelos atómicos que se tuvieron hace 2 siglos. Y con esto pasamos a las características fundamentales de las partículas, que estas partículas son el electrón, el protón y el neutrón. El electrón con carga negativa, el protón con carga positiva. Y esta C de aquí quiere decir Coulomb. Sí, creo que sí se escribe así. Y el UMA quiere decir unidad de masa atómica. Algo también importante a mencionar es que al protón y neutrón se les puede denominar nucleones. Y bueno, como su nombre lo dice, es porque están ubicados en el núcleo. Aquí tenemos algunas medidas de conversión. Por ejemplo, una UMA equivale a 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Y esto, que es una carga elemental, equivale a menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, o lo mismo que es menos 4,8 por 10 a la menos 10 UES. Son unidades de carga.
Bien, ahora hablemos de los iones. Son partículas cargadas positiva o negativamente. Bien, veamos. Listo. Si gana electrones, es decir, como es recto, es decir, si gana un electrón, tenemos el elemento A. Este A se carga negativamente y pasa a llamarse anión. Aquí tenemos un elemento B y si pierde un electrón, pasa a tener carga positiva y, y su nombre es cation. Aquí tenemos unas fórmulas de número atómico y número de masa. Usualmente en la tabla podemos encontrar X elemento. Aquí arribita tiene un número y acá abajito también tiene un número. El número de acá abajo es el número atómico. Y el numerito de acá arriba viene a ser el número de masa. Y para saber el número atómico, podemos relacionarlo con el número de protones. Si queremos saber el número atómico de un elemento, podemos deducirlo a partir del número de protones. Y si queremos saber el número de masa de un elemento, debemos sumar el número atómico más el número de neutrones. Estas formulitas van a ser importantes porque luego ya vamos a armar unas tablitas sobre los elementos. Entonces, bien. Ahora tenemos los isótopos. Son átomos que tienen igual número atómico. Aquí he puesto atómico. Es atómico. Listo. Pero tienen diferente número de masa. Y bien, hasta aquí ya podemos ir armando esta tablita. Para armar esta tablita vamos a necesitar esas dos formulitas que teníamos. Z es igual al número de protones y A es igual a Z más el número de neutrones. Vamos llenando esta tablita. Tenemos el elemento del estroncio. Su número atómico es 38 y tiene un número de masa de 87. Para saber el número de neutrones que tiene, podemos despejar esta fórmula de aquí. Reemplazando tenemos 38, que es igual, perdón, al revés. Reemplazando tenemos 87, que es el número de masa, que es igual a 38, que es el número atómico, más el número de neutrones. Este de aquí pasa a restar y despejando tenemos que tenemos 49 neutrones. Listo.
Discúlpeme un momentito, por favor. Perdón, chicos. Listo. Usted no está aquí. Creo que es más fácil relacionarlo con el número de electrones. Creo que estaba mal esa fórmula. Ya le reviso bien. Listo. Entonces tenemos que el número atómico va a ser igual al número de electrones. Es decir, que aquí tendremos 38. Ahora vamos con con el siguiente elemento. Nos dan que el número de masa, bueno, ya borremos esto de aquí. Bien, en el siguiente elemento nos dan que el número de masa es 31. No, digo, el número de masa es 107 y el número de neutrones es 60. Entonces podemos despejar el número atómico que es Z, igual usando la misma fórmula de acá. Número de masa igual a 107 igual a Z más número de neutrones que es 60. Despejando el número atómico, tenemos 47. De esta forma tenemos 47 de número atómico. Y recordemos que el número atómico es igual al número de electrones, entonces de igual forma tenemos 47. Bien, ya podemos borrar esto de aquí y seguir llenando nuestra tabla. Acá nos dan el número de masa, que es 31, y el número de electrones, que es 15. Entonces, siguiendo esto, siguiendo la primera fórmula que nos dice que el número atómico es igual al número de electrones, entonces el número atómico viene a ser 15. Y ahora ya podemos reemplazar en la siguiente fórmula porque tenemos número de masa y el número atómico. Despejando ya podemos tener el número de neutrones, el cual es 16. Y listo. Mucho ojo aquí en el siguiente. Tenemos que tiene una carga de -3. Si regresamos acá donde tenemos los iones, aquí vemos que nos dice, si gana electrones, entonces se carga negativamente. Entonces,
el fósforo de aquí ganó 3 electrones. Su número atómico es 15, pero es 15 cuando tiene carga. Es 15 cuando tiene carga neutra, o sea 0. Pero este tiene carga negativa de -3. Es decir que ganó 3 electrones. Entonces, si originalmente tenía 15 electrones y ganó 3, ¿cuántos electrones tendrá en total? ¿Alguien me puede ayudar con eso? 18. Exacto. Entonces, mucho ojo aquí. Si nos dan un elemento con una carga, si es negativo, eso nos quiere decir que ganó electrones. Si es positivo, como está acá abajo que ya vamos a ver, eso me quiere decir que perdió electrones. Entonces hay que fijarse eso. Como digo, tiene 15 electrones cuando su carga es neutra, o sea que es 0. Solo cuando su carga es neutra, el número atómico va a coincidir con el número de electrones. Pero si ya tiene una carga negativa o positiva, ya no va a coincidir. Así que mucho ojo en eso. Bien. Seguimos armando nuestra tablita. Otra vez reemplazamos. Tenemos Z. Tenemos el número de neutrones, que es 16. Y A, el número de masa es 31. Y bien, bueno, aquí creo que aún no se cumple nada. Isótopos, pero diferente número de masa. Bien, todavía no. Ahora vamos con el siguiente elemento. Nos muestran que tiene un número de neutrones igual a 30 y un número de electrones igual a 26. Y miren, no tiene ni una carga. Es decir, está con carga neutra de 0. Y en este caso, el número atómico va a ser igual al número de electrones. Bien, y ahora ya podemos obtener el número de masa otra vez reemplazando en nuestra fórmula. Ya tenemos Z, que es 26, y ya nos dieron el número de neutrones, que es 30. De esta forma obtenemos 56. Y ahora vamos con la última. Aquí vemos que este hierro tiene una carga positiva. Y si tiene una carga positiva, como aquí, eso nos quiere decir que perdió electrones. Entonces aquí perdió 3 electrones y por eso se quedó con una carga positiva. Entonces originalmente cuando tenía una carga neutra, tenía 26 electrones. Bien, cuando tenía una carga neutra, tenía 26 electrones, pero como perdió 3, entonces ¿cuántos tendrá ahora? ¿Alguien me puede ayudar? 23. Exacto. Ahora tiene 23 electrones porque
perdió 3. Entonces, mucho ojo aquí. Cuando se trata de cargas. Si el elemento tiene una carga negativa, es porque ganó. Si tiene una carga positiva, es porque perdió electrones. Y solo cuando se encuentra en estado neutro, su Z va a ser igual al número de electrones. Bien. Ahora vamos a calcular el número de electrones de este último, usando la fórmula de aquí arriba. Que tenemos Z. También tenemos A, que es 56. Y podemos despejar el número de neutrones. Que es igual a 30. Y de esta forma ya hemos completado nuestra tablita. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No, profe. Listo. Déjenme revisar algo. Espérame un momentito. Listo, discúlpenme, chicos. La verdad me confundí un poco en las fórmulas. Entonces, bien, ahorita estaba revisando y Z sí vendría a ser igual al número de protones. Y Z sí vendría a ser igual al número de electrones, pero siempre y cuando el elemento o mejor dicho, esperen un ratito, chicos, creo que hubo una confusión aquí en las fórmulas que me guía.
Mil disculpas, espérame un ratito. Listo, ya está, chicos. Perdón, mil disculpas. La verdad me estaba guiando de un archivo del semestre pasado y pues ahora que veo mis notas del cuaderno, que es de hace más semestres pasados, entonces las fórmulas creo que estaban mal en el archivo en el que me guía. Entonces, mil disculpas. Las fórmulas quedarían aquí, así. Que Z va a ser igual al número de protones. Z también va a ser igual al número de electrones, pero siempre y cuando el elemento esté cargado con carga cero. Con carga cero. Tenemos que el número de masa va a ser igual al número de neutrones más el número de protones. Listo, así quedarían las fórmulas. A ver, sí, ahí sí está todo correcto. Entonces, mil disculpas. Vamos a llenar de nuevo esto. En serio, no sé qué pasó. Tenía un archivo del semestre pasado, pero creo que no estaban bien las fórmulas o tal vez me confundí en algo. Pero ya corrijo este archivo y con estas fórmulas. Estas sí están bien. De acuerdo. Tenemos aquí, nos piden el número de neutrones y el número de protones, digo el número de electrones. Y bien, en esta fórmula de aquí tenemos que Z va a ser igual al número de protones. Entonces, reemplazando acá, también tenemos que el número de masa va a ser igual al número de neutrones más Z. Y ahora sí podemos despejar. Tenemos el número de masa que es 87, el número de neutrones que es lo que queremos saber, más 38. Despejando, nos quedan 49. Y ahora queremos ver el número de electrones. Y según esta de aquí, tenemos que es igual al número atómico siempre y cuando el elemento esté con carga cero y este está con carga cero. Entonces, podemos poner el mismo número. Y ahora vamos con el siguiente. Nos dan el número de masa y el número de neutrones. Entonces, reemplazando en nuestra fórmula de aquí abajo, tenemos 87 es igual a 60
más Z. De aquí despejamos Z. Y tenemos 27. Y del número de electrones, otra vez tenemos este elemento con carga 0. Y sin preocupación podemos poner que es el mismo número que el número atómico. Ahora vamos con el tercero. Nos dan el número de masa y el número de electrones. Otra vez vemos que está con carga 0, entonces podemos poner sin preocupación que tiene número atómico 15. Y ahora otra vez reemplazando nuestra fórmula de acá abajo, tenemos 31 es igual al número de neutrones más Z, que es 15. Y el número de neutrones nos sale que es igual a 16. Ahora vamos acá abajo, donde el número atómico es 15. Entonces, eso nos quiere decir que tenemos 15 protones. Profe, Sí, dígame. el de la plata creo que es 47. A ver. Ah, sí, me he confundido. He restado lo de arriba y mil disculpas. Gracias por avisarme. He restado 87 menos 60, cuando era 107 menos 60. Listo, gracias. Así me ayudan a ver si me confundo, por favor. Listo, como teníamos aquí, para el número de masa, tenemos el número de neutrones y también el número de el número atómico. Entonces nos queda 31. Y sí, aquí no podemos poner que el número de electrones va a ser igual a Z, porque tenemos una carga de -3. Como les decía, esta carga de -3 significa que ganó 3 electrones. Y como vemos aquí arriba, cuando tiene una carga neutra, el número de electrones será 15. Pero ahora como tiene una carga de -3, es decir que ganó 3 electrones, ahora tiene 18 electrones. ¿Listo? Vamos a llenar acá abajo. Tenemos el número de neutrones y el número de electrones. Como la carga de aquí es neutra, es decir, 0, entonces sin preocupación podemos decir que el Z va a ser igual al número de electrones. Y para obtener A, solo reemplazamos en la fórmula 56. Y listo. Acá vemos que tiene una carga positiva, es decir, perdió electrones, perdió -3. Nuevamente nos podemos guiar. Si acá arriba, al estar en estado neutro,
tenía 26 electrones. Ahora que perdió 3, va a tener 23 electrones. Y una vez más, reemplazamos nuestra fórmula de número de masa para saber cuántos neutrones tenemos. El número de neutrones es igual a 30. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, sí. No. Listo. Número atómico, número de masa. Veamos. Bien, son las 10 en punto. Que vienen son más tablitas, entonces tomémonos un pequeño descanso de 5 minutos y luego seguimos. ¿De acuerdo? A las 10:05 continuamos.
Listo, chicos, ya estamos de vuelta. Vamos a hacer otro ejercicio. Y acá. Bien, recordemos lo que vimos anteriormente. Cuando tenemos un elemento, el número de acá arriba es el número de masa y el número de acá abajo es el número atómico. Entonces, siguiendo esto de aquí arribita, para el primer elemento, dígame, ¿cuánto vale Z? ¿Alguien? $92. Bien, gracias. ¿Y cuánto vale A? ¿Alguien? ¿Cuánto vale A? 235. Muy bien. Bien, y ahora para saber el número de neutrones, a ver, recordemos nuestra fórmula que era A igual a Z, los números de neutrones, reemplazamos y esto es igual, despejando el número de neutrones a 235 menos 92, 143. Bien. Y ahora borramos esto de acá. Sigamos llenando todo esto. Dejamos los electrones para el último. De igual manera, guiándonos aquí arribita, podemos ver que Z es 92. El número de masa es 237. Otra vez reemplazando nuestra fórmula. El número de neutrones va a ser igual a 145. Acá igual, Z va a ser 12. El número de masa va a ser 24. Y el número de neutrones va a ser igual a 12. Acá abajo igual, de igual manera, Z va a ser 12. Número de masa 25. Reemplazando nuestra fórmula, el número de neutrones es igual a 13. De igual forma tenemos como guiarnos aquí. Z es igual a 12. El número de masa es 26. Y reemplazando tenemos 26 menos 12.
que es igual a 14. Bien, ahora veamos el número de electrones. A ver. Déjenme verificar algo primero. Bien, aquí no me dice nada. Entonces, como no, pensé que podría encontrar alguna forma más de ver cuántos electrones hay, pero creo que solo se puede ver a partir de la carga. Entonces, como aquí no me habla de cargas, podemos deducir que está en estado neutro y podemos poner el mismo Z. Y listo, estos se llaman isótopos porque recordemos, son átomos que tienen igual número atómico, pero diferente número de masa. Y aquí vemos que estos dos tienen igual número atómico, pero diferente número de masa. Igual aquí, los tres tienen el mismo número atómico y el número de masa es diferente. Por lo tanto, son isótopos entre ellos. Algunas definiciones más que se tiene es los isoelectrónicos. Significa que dos átomos tienen el mismo número de electrones. Y también están los isóbaros. Y esto me dice que son dos átomos
con diferente número atómico, pero igual número de masa. Listo, hasta aquí. Bien. Con estas definiciones podemos seguir llenando el siguiente cuadrito. Así que vamos. Pondré aquí otra vez nuestras fórmulas. Z igual al número de protones. Z igual al número de electrones. Pero siempre y cuando el elemento tenga carga cero. Y bien, tenemos que A es igual al número de neutrones más Z. Listo, esos son los que necesitamos. Ahora, para la especie A, díganme, ¿cuál es el valor de Z? ¿Alguien? 8. Exacto. Que viendo esta fórmula de aquí, tenemos el número de protones y ese va a ser igual al número Z. De igual forma, el número de electrones, ¿cuánto sería? 8. Exacto. Porque está cargado, tiene carga cero, entonces si tiene carga cero, podemos usar esta fórmula de acá. Y ahora me ayudan con el número de neutrones, por favor. Ocho. Bien. Porque prácticamente usamos esta fórmula, la despejamos. Y nos queda 16 menos 8 y 8. Ahora vamos con la especie B, que está cargado a la menos 2. Es decir, ganó 2 electrones. Nos dan el número de masa y el número de electrones. Entonces, partiendo del número de electrones, si tiene 18, pero tiene 18 luego de haber ganado 2 electrones. Entonces, originalmente, ¿cuántos electrones tenía? Cuando B estaba cargado a la 0. ¿Cuántos electrones tenía? 16. Exacto, porque si ganó 2 cuando está cargado a la menos 2, entonces cuando estaba cargado a la 0, tenía 16. De igual forma sabemos que Z es igual al número de protones y ahora solo nos queda reemplazar la fórmula del número de masa. ¿Alguien me puede ayudar con el número de neutrones, por favor? Solo lo reemplacen aquí, despejen el número de neutrones y ahí tienen. Profe, una pregunta. En eso de la masa, en la anterior fórmula había puesto número de neutrones más número de protones. Y aquí está el... Ah, sí. Es que mira, sí es esta fórmula. Pero si te fijas acá arriba, el número de protones es igual a Z, entonces solo estoy reemplazando. Ya, gracias.
Bueno, no te preocupes. Bien, entonces, ¿me pueden ayudar con el número de neutrones, por favor? $19. Veamos, reemplazando, tenemos 33 es igual al número de neutrones más 16. Entonces, despejando el número de neutrones, tenemos que es 33 menos 16. Entonces sería 17. Entonces, ojo en la fórmula. Solo toca reemplazar. Ya teníamos A y ya teníamos Z. Solo reemplazábamos, despejábamos y ya estaba. Así que bueno, no se preocupen, igual estamos aquí para aprender. Y listo, vamos a llenar el siguiente. Aquí el elemento C tiene una carga positiva. Es decir, que perdió un electrón. Aquí tenemos el número de protones. Nos dan el número de neutrones y hay que llenar lo demás. ¿Alguien me puede ayudar con el número Z? ¿Cuánto es? 19. 19. Así es, porque acá tenemos que Z va a ser igual al número de protones. Ahora vamos con el número de electrones. Si cuando C está con una carga neutra tiene 19 electrones, ahora que tiene una carga positiva porque perdió un electrón, ¿cuántos electrones tiene ahora? ¿Alguien? $18. Exacto, porque perdió un electrón. Y pues como vemos, cuando tenía carga neutra, tenía 19 electrones. Y como perdió un electrón, 19 menos 1, 18. Listo. Y ahora, para el número de masa, podemos fácilmente reemplazar lo que tenemos en esta fórmula. ¿Alguien me puede ayudar con el número de masa, por favor? 39. Veamos, 19 más 19, 38. No, perdón. Sí, 39. Porque estamos sumando 19, que es Z, más el número de neutrones, que es 20. Nos da un total de 39. Gracias. Y ahora vamos con el elemento D. Tenemos el número Z, que es 16. ¿Alguien me puede ayudar con el número de protones, por favor? Acá está la formulita. 16. Exacto, porque Z es igual al número de protones. Ahora ya con esto también podemos saber cuál es el número de masa usando otra vez esta fórmula. ¿Alguien me puede decir cuál es el número de masa, por favor? 32. Exacto, porque 16 más 16 es 32. Y ahora, como D no tiene ni una carga, el número de electrones va a ser igual al número atómico. Y bien, hemos terminado de armar nuestra tablita. Pero
nos hace unas preguntas. Nos dice, ¿cuáles son isótopos? Recordemos por aquí abajito. Isótopos. Veamos qué nos decían que eran los isótopos. Son los átomos que tienen igual número atómico, pero diferente número de masa. Entonces, tienen igual número atómico y diferente número de masa. Aquí podemos observar que dos tienen igual número atómico y diferente número de masa. Entonces ya encontramos los isótopos, que es B con carga -2. Ah, no, perdón. B con carga -2 y D, que miren, tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa, como lo dicen los isótopos. Aquí usando un poco de simbología, tenemos igual Z y, si recuerdan fundamentos de matemática, esto era como un I. Entonces tenemos I diferente número de masa. Entonces recuerden, los isótopos igual número atómico y diferente número de masa. Listo. Para responder la segunda, dice, ¿qué átomo tiene mayor masa? Entonces eso es fácil porque ya tenemos, esto representa el número de masa. Así que, ¿cuál sería el que tiene la mayor masa? ¿Me pueden ayudar? Por favor. C. Exacto, C con carga +1. Y ahora vamos a ver cuáles son los cationes. Cationes, recordemos por aquí. Catión es cuando tiene carga positiva. Entonces, con esto, ¿cuál es el catión? ¿Me ayudan, por favor? Recuerden que el catión... Sí, exacto. Recuerden que el catión tiene carga positiva y el único que tiene carga positiva aquí es C. Y ahora nos dice qué especies son isoelectrónicas. Aquí abajito recordemos qué son isoelectrónicas. Veamos qué nos decía. Dice que son dos átomos que tienen el mismo número de electrones. Mismo número de electrones. Y entonces aquí, ¿cuáles tienen el mismo número de electrones? ¿Me pueden ayudar con eso, por favor? B-2 y C+1. Sí, porque tienen ambos 18 electrones, 18 electrones. Entonces, los isoelectrónicos son C+1 y B-2. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Seguimos?
Sí. Listo. Ahora vamos a hablar de otros conceptos fundamentales. Supongo que solo hablaremos de conceptos fundamentales para ya mañana hacer ejercicios de esto. Empezamos por el átomo. El átomo es la partícula más pequeña. Conserva las propiedades del elemento al que pertenece. Etimológicamente, A significa sin. Y tomo viene a significar división. Entonces, lo que el átomo significa etimológicamente es sin división. ¿Por qué? Se supone que desde el átomo ya no se puede dividir y esas cosas, que es la partícula más pequeña. Se dice que el átomo se mide en angstroms. Bueno, aquí es un puntito aquí. Angstrom es una A con un puntito arriba. Bueno, más que un puntito, una pequeña bolita. Eso así. Y bueno, un angstrom es igual a 10 a la menos 10 metros. ¿Listo? Ahora hablemos del peso atómico promedio. Es el peso promedio ponderado de los pesos atómicos de sus diferentes isótopos. Aquí los isótopos son los isótopos que se pueden encontrar en el oxígeno. Recuerden, son isótopos porque tienen el mismo número Z y recuerden, son isótopos porque tienen el mismo número Z y diferente número A. Por eso son isótopos. Entonces nos dice que el peso atómico de este isótopo en UMAS es 15,9949 y que el porcentaje de abundancia, es decir, con qué porcentaje se lo puede encontrar, es del 97,71%. Y así con los demás. Bien, entonces, para encontrar el peso atómico promedio del oxígeno, debemos multiplicar esto por esto cada uno e ir sumando. Todo dividir para 100%. Aquí ya vamos sumando este. Más 16,9991 por 0,0037%. Ya hemos hecho el otro. Y ahora hay que sumarle la otra multiplicación. Más 17,9991 por 0,204%. Todo esto dividido para 100%. Haciendo toda esta operación, obtengo, veamos, a ver, obtengo 15,998 UMA. Y que esto lo puedo aproximar a 16 UMA.
que es lo que usualmente encontramos en la tabla periódica. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Sí? No. Bien, continuemos. Bien, ahora hagamos un ejercicio que tiene que ver con el anterior. Bien, dice, el litio tiene dos isótopos naturales. Ahí están sus isótopos con número de masa 6 y 7 respectivamente. Y sus pesos atómicos son 6,0167 y 7,0179. Estos vendrían a ser sus zetas. No. Son sus pesos atómicos, respectivamente. Si la abundancia del isótopo más pesado es de 92,40%, calcular el peso atómico del litio. O sea que lo que hay que calcular es el peso promedio. Algo similar a lo que hicimos acá arriba. Entonces hagamos una tablita similar. Isótopo. Nos dan aquí este de aquí y el isótopo de acá. Como ya sabemos que son isótopos, no hay necesidad de ver números atómicos y eso. Tenemos su peso atómico medido en UMA. El primero pesa 6,0167 UMA y el segundo 7,0179 UMA. Luego tenemos el porcentaje de abundancia. Que me dice que es 92,4. Bueno, 92,40. Y nos pide calcular el peso promedio. Pero nos falta esto de aquí. Si revisamos en lo anterior, si sumamos estos tres de aquí, nos da igual a 100. Entonces, aquí tengo una incógnita X. Si sumo estos dos, tiene que darme igual a 100. Sabiendo esto, ¿cuánto valdría X? ¿Alguien me ayuda, por favor? $7,6. Exacto. Gracias. Entonces, el porcentaje de abundancia del segundo elemento es de 7,6%. Ahora solo volvemos a hacer lo mismo que hicimos acá. El peso atómico del litio va a ser igual a, multiplicamos estos de aquí, los sumamos y los dividimos todo para 100%. 6,0167 por 92,4% más. Pero aquí nos olvidamos de algo. Dice si la abundancia del isótopo más pesado. Entonces está al revés. La abundancia de este era 92,4%. Y esta es la X y X equivale a esto. Listo. Entonces multiplicamos esto por aquí y esto por acá. Mil disculpas. No olvidé esa parte.
Bien, entonces, como decía, el isótopo más pesado, entonces este 92,4 le pertenecía al que pesaba más, al que pesa 7,0179 UMAS. Ahora si multiplicamos 7,6 por 92,40%, todo esto sobre 100%. Ahora solo ingresamos esto a la calculadora y ya tendremos lo que buscamos. Y tengo un peso de 6,9418 UMA. ¿Alguien hizo? ¿Alguien me verifica si está bien mi respuesta, por favor? ¿Sí? ¿No? Bueno, como no dicen nada, voy a asumir que sí está bien. ¿Alguna Sí, está bien, pregunta? profe. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Listo, veamos qué más tenemos. Aquí otros conceptos fundamentales. Está el número de Avogadro. Y bueno, esto ya lo vimos en el colegio prácticamente. Cuando hablamos del número de Avogadro, es 6,22 por 10 a la 23. Eso es lo básico prácticamente. Obviamente hay un concepto un poco más grande, pero hay que ir resumiendo. Eso ya lo verán cuando ya entren al semestre. Verán los conceptos un poco más definidos. Pero bueno, para mol tenemos que se define como la cantidad de masa contenida en 6,22 por 10 a la 23 unidades químicas. Estas unidades químicas pueden ser átomos, moléculas, etcétera. Y ahora tenemos el peso molar, que es el peso atómico molecular expresada en gramos. Y usualmente nos fijamos en este de aquí abajo, que la masa o el peso atómico es igual a la masa molar en gramos. Prácticamente solo cambiamos UMA por los gramos. Bien, ¿qué más tenemos? Y aquí tenemos el atomogramo. Aquí tenemos una tabla de conversión. Prácticamente dice que un atomogramo de un elemento va a ser igual a 6,22 por 10 a la 23 átomos del elemento. Y esto va a ser igual al peso atómico del elemento en gramos. Entonces, digamos, un atomogramo de hidrógeno va a ser igual a 6,22 por 10 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Y esto va a ser igual al peso del elemento. Y este peso es de una UMA. Y recordemos que, como vimos acá, prácticamente UMA es igual, podemos asimilar como UMA igual a gramo. Y de esta forma nos queda un gramo. Probemos con otro, un atomogramo de carbono va a ser igual a 6,22 por 10 a 23 átomos
de carbono y esta es igual a 12 UMA, que es lo mismo que 12 gramos. Y así con todos los elementos. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Sí? No, profe. Recuerden que en la tabla periódica siempre nos presentan así un cuadrito y aquí el elemento. Aquí sabe estar un número y aquí un número más pequeño. Este es el peso atómico. Está en UMA, así que igual lo podemos asimilar como que estuviera en gramos. Este es el número atómico. Y bien, como estamos en virtual por el momento, no creo que sea necesario que se memoricen los pesos atómicos de los elementos. Pueden tener una tablita al lado. Además, cabe resaltar que en las pruebas casi siempre nos dan el peso atómico de los elementos, así que no se preocupen. Los que sí se deberían saber de memoria, que es el peso atómico del carbono, o 12 UMA o gramos, el peso atómico del nitrógeno, 14 UMAs o gramos, el peso atómico del oxígeno, a la 16 UMA o gramo, y el peso atómico del hidrógeno. Esos cuatro nomás es como los que siempre debemos sabernos de memoria. Solo de estos cuatro elementos podrían no ponernos cuánto pesa cada uno. Pero si hay otros elementos, no se preocupen, en la prueba mismo le ponen su peso atómico. Y bueno, ahora vamos de transformaciones. Hablar de transformaciones. Si queremos ir de masa a número de átomos, primero debemos transformar a atomogramo y de atomogramo a número de átomos. De igual forma, si queremos ir al revés, de número de átomos a masa, primero debemos ir de número de átomos a atomogramo y de atomogramo a masa. Nos quedan 10 minutos y creo que sí. A ver si creo que alcanzamos a hacer unos ejercicios de esto. Denme un minutito para buscar. Bien, ya encontré unos ejercicios que podemos ir haciendo, que son de transformaciones. Yendo esto de aquí, vamos a copiar acá. Por aquí arribita.
Y bien, hay que recordar que de masa vamos a átomo, gramo y a átomos. O viceversa. Bien, dice determinar la cantidad de átomos gramos presentes en 5 gramos de potasio. Entonces, 50 gramos de potasio. Entonces, 50 gramos de potasio por siguiendo esto de acá arriba me dice que un átomo gramo equivale al peso del elemento en gramos. Y el peso del elemento buscando en la tablita es de, a ver, déjenme buscar, 39,1. Sí, 39,1 gramos de potasio equivale a un átomo gramo de potasio. Se simplifica esto con esto y solo multiplicamos. Eso quiere decir que tenemos 1,278 átomos gramos de potasio. Este para la A. Ahora para el B. Con 20 gramos de helio, sabiendo que el peso atómico del helio es igual a 4 gramos. ¿Alguien me ayuda diciendo cuántos átomos gramos de helio podemos encontrar en 20 gramos de helio? Por favor. ¿Alguien? 5. Gracias. Encontramos 5 átomos gramos de helio. Ahora vamos con la C. Tenemos 2,05 por 10 a la 24 átomos de mercurio. Y esto por, igual fijándonos acá, tenemos que 6 por 0,22 por 10. 6,022 por 10 a la 23 átomos de un elemento va a ser igual a un átomo gramo del elemento. Entonces, sabiendo eso, solo reemplazamos aquí. Se sabe que 0,22 por 10 a la 23 átomos de mercurio es igual a un átomo gramo de mercurio. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, diciendo cuánto es eso? Me salió 3,404 átomos gramos de mercurio. No sé si estoy bien. ¿Alguien me confirma, por favor? Sí, parece que sí está bien. Bien, ahora hagamos la última para ya ir finalizando. Tenemos 8,17 por 10 a la 23 átomos de manganeso
dividido para 0,22 por 10 a la 23 átomos de manganeso, que equivale a un atomogramo de manganeso. ¿Alguien me puede ayudar con esto, por favor? ¿Alguien? ¿No? 1,35. Sí. Gracias. 1,35 átomos, gramos de manganeso. Y eso sería todo por la clase de hoy. ¿Alguna pregunta en general? Profe, de la pregunta que es de gramos, ¿usted le sacó ese 39.1 del peso atómico del potasio? Ajá. Sí. Pero del potasio dice 30.97. Recuerda que potasio es la K. No sé si tiene una... Me confundí, profe, disculpe. Ah, sí, no, no se preocupen. Aquí estamos para aprender. El numerito que aparece aquí abajo es el peso atómico. El numerito que aparece aquí arriba es el número atómico. Eso. Para que se guíen en su tablita. Como les digo, como es virtual, no creo que haya ningún problema que tengan una tabla al lado. Y de igual forma ya les suelen dar los pesos atómicos para las preguntas. Los únicos pesos atómicos que deberían memorizarse, por si acaso, son estos 4, pero por los demás no hay que preocuparse. ¿Bien, alguna pregunta en general de la clase ya para ir finalizando? ¿No? No, profe. Listo, entonces eso sería todo por hoy. Ojalá ya hoy todos tengan acceso al aula virtual. Y bueno, ya voy a subir estos archivos. De igual forma, como les dije en Mate, si ya les llega a sus cuentas institucionales, me las mandan por favor para agregarles al grupo de Teams y de esa forma trabajar más eficientemente. Porque ahorita están como invitados varios y es como que están limitados a varias cosas. Solo eso. Muchas gracias por asistir y nos veríamos mañana. Hasta mañana, profe. Todavía no, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias.